Un año sumamente particular, sumamente intenso para el oficialismo. Bueno, tenía una tarea intensa ya de por sí Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019 cuando asumió un país sumergido en la pobreza, en la desigualdad, con un endeudamiento feroz, con una mochila de endeudamiento feroz que le dejó la administración del señor Mauricio Macri y compañía. Esa mochila se volvió 10 veces más pesada, me atrevería a decir, a partir de la llegada de la pandemia que puso el mundo patas para arriba. Nos ha realmente provocado un daño muy difícil de revertir, por lo menos en el corto plazo, la pandemia, porque todos los indicadores sociales con los que había asumido el gobierno, en los que se encontraba la Argentina, bueno, se vieron claramente empeorados producto de una pandemia que llevó los mismos indicadores sociales en todo el mundo a la baja. Mirá, vamos a empezar hablando de la fotografía, ¿no? Un Alberto Fernández que se vio muy complicado, producto de aquella reunión que en sus propias palabras no debió haber ocurrido, ¿no? En el festejo de cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez. Esa fotografía que parecía de algún modo complicar y mucho el futuro del presidente. Bueno, estuvo muy signado el 2021 de la figura presidencial, producto de esta fotografía y del posterior video. Pero claro, tenemos que hablar también de las vacunas. Indudablemente uno de los fuertes del gobierno nacional. Nadie puede dudar que el gobierno nacional ha hecho un excelente trabajo respecto de la vacunación. 83% de la población hoy está vacunada, por encima del promedio de Sudamérica, que a la vez es la región del mundo que más porcentaje de población vacunada tiene. Bueno, producto de una larga historia, de una larga trayectoria tiene la Argentina vinculada a la vacunación y producto de un gobierno que apostó por distintas vacunas y que las consiguió en tiempo y forma según las posibilidades. Porque claro, en el mundo han escaseado las vacunas y también es producto del acaparamiento de las grandes potencias. Bueno, la Argentina hoy, pese a las tapas de los diarios que decían que iba a dejar sin vacunar a mayores de 18 años, a mayores de entre 18 y 59 años, durante todo el año nadie se iba a poner una vacuna, según las tapas de algunos grandísimos y supuestamente prestigiosos diarios, hoy tiene el 83% de la población vacunada e indudablemente, hay que decirlo, es un activo. Vamos a la siguiente fotografía. Bueno, todavía la tenemos atravesada, estamos atravesando esta fotografía que es la del Fondo Monetario Internacional, el gran escollo que tiene el gobierno de Alberto Fernández por resolver un endeudamiento feroz, bestial, que no fue otorgado a un país, no nos fue otorgado a todos nosotros, aunque sí, todos nosotros vamos a tener que devolverlo. Son 47.000 millones de dólares que debemos entregarle al Fondo Monetario Internacional en el corto plazo, a menos que haya un acuerdo que restituya los plazos y que renegocie la posibilidad de no devolver intereses, o por lo menos no devolver los intereses feroces que firmó el irresponsable de Mauricio Macri. Hay que decirlo con todas las letras. Nos han complicado el futuro a todos los argentinos y argentinas y a las generaciones que se vienen, producto de una enorme irresponsabilidad. ¿Y para qué? Para hacer rutas, para hacer escuelas, para hacer hospitales. ¿Para qué tomamos ese préstamo? ¿Para qué tomó Mauricio Macri ese préstamo? No, para garantizar la fuga de capitales de los inversores golondrinas que llegaron a la Argentina y que cuando vieron que la cosa venía en picada, se las tomaron. Lo dijo el propio Macri. Utilizamos el préstamo del fondo para pagarle a los bancos privados. Bueno, no son los bancos privados los que lo van a tener que devolver, vamos a ser todos nosotros, y ese va a ser indudablemente el gran tema de resolución del Frente de Todos, para que a los argentinos y argentinas nos duela un poquito menos, porque doler va a doler seguro. El cambio en el gabinete, los cambios en el gabinete, recordarán ustedes, después de las elecciones, de la derrota electoral que sufre el Frente de Todos a nivel nacional y particularmente en la provincia de Buenos Aires, bueno, llegó la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner diciendo: claramente se necesita modificar el gabinete y tiene que ser lo antes posible, y también llegaron las renuncias de algunos ministros. En realidad, la puesta a disposición, que no es lo mismo que una renuncia, la puesta a disposición de la renuncia de distintos ministros que entendían, a mi gusto con buen tino, que era momento de ofrecerle al presidente, bueno, desencorsetarse de alguna manera y elegir con qué gabinete continuar y relanzar su gobierno. Bueno, hubo salidas muy resonantes, el cambio de posición de Santiago Cafiero, de jefe de gabinete a hoy canciller, la llegada de Juan Mansur, gobernador de la provincia de Tucumán, a la jefatura de gabinete, la salida de Nicolás Trota, la llegada de Jaime Persic y demás. Seguimos adelante a partir de los cambios en el gabinete, a partir de cierta dinamización
del gobierno y de un relanzamiento por sobre todas las cosas, y también producto de las medidas de cuidado que fueron un poco más flexibles, llegó una recuperación importante en la provincia de Buenos Aires que le permitió al Frente de Todos tomar un poco de aire, al propio presidente de la Nación, al propio espacio político, bueno, entrar en una zona de empate técnico en la provincia de Buenos Aires, 15 diputados para Juntos por el Cambio, 15 para el Frente de Todos, indudablemente un activo que le permitió al gobierno ganar musculatura. Y cierra el año con esta fotografía, que es una fotografía muy importante, la de la unidad. Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación, junto al máximo mandatario Alberto Fernández, junto a Lula y junto al Pepe Mujica, en lo que intentará ser la reconstrucción de la patria grande, que Néstor Kirchner, junto a otros mandatarios, soñó alguna vez en América Latina. Nos vamos a la vereda de enfrente, nos vamos a Juntos por el Cambio. ¿Cómo fue el año y cómo comienza el 2022? La oposición comandada indudablemente por Mauricio Macri, porque la verdad es que digan lo que digan, siempre lo terminan obedeciendo. Bueno, empezaban el año con la posibilidad de dirimir liderazgos, ¿no? Mucho se hablaba de Horacio Rodríguez Larreta emergiendo como el gran referente opositor. De hecho, logró imponer sus candidatos en la ciudad a través de María Eugenia Vidal y en la provincia a través del vicejefe de gobierno porteño, devenido hoy en diputado bonaerense, Diego Santilli. Lo cierto es que nadie pudo colgarse la medalla. Cada uno reclama su porción de la torta y eso, por supuesto, beneficia al expresidente Mauricio Macri. Una división entre halcones y palomas de la que se habla mucho, pero lo cierto es que al final del día, a la hora de levantar la mano, a la hora de participar del debate en el Congreso de la Nación, son todos halcones, no hay ningún tipo de palomas. Algunos serán más hábiles declarantes y otros menos. Habrá a la dura a la hora de declarar y a la blanda, pero al final del día, al final de las cuentas, el proyecto económico, el proyecto político es exactamente el mismo y lo han demostrado, y a la hora de votar, votan exactamente igual todos, como halcones. No hay más vueltas que darle. Acá lo tenemos a Mauricio Macri, el espía serial, el cuentapropista también, ya se podría decir a esta altura de las circunstancias, ¿no? Haciendo lo que mejor sabe hacer. La historia así lo determina. Espiando a través de la ventana en su indagatoria en Dolores ante el juez Baba, aquel día donde no pudo declarar finalmente, haciendo una jugada legal más que interesante, ¿no? Para una defensa. Bueno, Macri espiando por la ventana la marcha, que fue bastante pobre, por cierto, hay que decirlo en cuanto a la convocatoria. Muy complicado. Macri debería estar por lo menos en el frente judicial con la enorme cantidad de material probatorio que hay en su contra en diversas causas de espionaje, inclusive a los propios familiares de Lara San Juan. Nos vamos a la UCR, a los radicales, que parecieran haber despertado, que parecieran haberse dado cuenta que tienen con qué reclamar su porción de la torta dentro de Juntos por el Cambio. Vuelvo a insistir, al final del día se parecen bastante todos, de hecho siguen siendo bastante ala dura todos, pero algunas apariciones interesantes en la política, como la de Facundo Manes, un Gerardo Morales que intenta imponerse como candidato presidencial para 2023, hablo del gobernador de Jujuy, un Martín Lustó cada vez más pintado de amarillo, según palabras del propio Gerardo Morales, quien terminó el año rompiendo un vaso en una reunión que mantuvo, entre otros referentes políticos, el propio Martín Lustó. Y para mí, una de las fotografías más representativas de esto que decía, ¿no? Respecto del duelo halcones y palomas, y cuando digo todos terminan siendo halcones, esta es la fotografía que mejor lo retrata. Votar en contra de un presupuesto, de la ley de leyes de la nación, es algo que no se había visto en democracia en la República Argentina, y ahí estuvo. ¿Quién? Bueno, Juntos por el Cambio, por supuesto. Por eso, cuando se habla tanto de halcones y palomas, me parece que cuando uno ve este tipo de fotografías lamentables, no hace más que confirmar que son todos halcones y no hay demasiada vuelta que darle. Inclusive, cuando uno va al presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, nota que los indicadores de inflación, por ejemplo, son los mismos por los que rechazaron el presupuesto los mismos legisladores nacionales que responden a Horacio Rodríguez Larreta. Con lo cual había una cuestión política, no técnica, no era un presupuesto invotable, sino más bien había ganas de decirle al gobierno, te vamos a debilitar. Y por supuesto la foto de esta semana con la Gestapo antisindical. Vamos a la sorpresa tal vez de este año en términos electorales. Tenemos que hablar de Avanza Libertad, el partido que conformó Javier Milei, que tuvo representación en la provincia de Buenos Aires a través de José Luis Espert, con algunas imágenes que son sumamente preocupantes. Obtuvo un resultado electoral muy favorable en la ciudad de Buenos Aires, más de 17 puntos, hay que decirlo, y decía imágenes lamentables, bueno, la del custodio el propio día
de las elecciones, ¿no? El día de las elecciones generales, en el medio de un Luna Park repleto de gente, un custodio de Javier Milei sacando, desenfundando un arma o amagando con hacerlo desde las postales más lamentables que hemos visto este año en términos políticos y electorales por lejos. Al margen de eso, llegó la representación de la antipolítica al Congreso de la Nación con un discurso sumamente violento en muchísimos casos. Bueno, Javier Milei alza su voz y también otra de las fotografías vinculadas a Javier Milei tiene que ver con el día de la discusión en comisión por el presupuesto 2022, donde se ausentó, donde dijo: yo no voy, me voy a mi acto en Rosario. Y la última fotografía es de Spert y Milei, porque todos nos preguntamos si terminarán uniendo bloques o no. Por ahora son monobloques. Monobloques no, porque cada uno cuenta con otros diputados, pero lo cierto es que no hay, por lo menos, unidad por ahora. De hecho, el propio Carlos Maslatón, quien se define como puntero político de Milei, ha tomado bastante distancia de José Luis Espert y ha sido muy crítico en reiteradas oportunidades de su figura. Y cerramos con otra de las sorpresas en términos electorales. Tiene que ver con el Frente de Izquierda. Muy buenos resultados en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y también en la provincia de Jujuy, al punto tal de haber logrado 4 bancas este año, con un Alejandro Vilca que es la gran novedad, si se me permite, o por lo menos a mi gusto, a mi entender, es la gran novedad del Congreso de la Nación. Y la fotografía, ¿no?, de la izquierda y de un Javier Milei con una cara de pocos amigos, por donde fue ubicado allí en la Cámara de Diputados. Un poco el anuario de este 2021 que nos va a encontrar indudablemente con mucha tensión de cara a 2022, producto de el proyecto del Plan Plurianual Económico, que veremos cuándo llega finalmente al Congreso de la Nación, y sobre todo allí veremos cuáles son las pautas, la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la gran cuestión, el gran escollo que tiene que resolver el gobierno y la Argentina de cara a los próximos años.